Muy buenas tardes, Silvia. Probando, ¿no se me oye? Se te escucha perfectamente, Iñaki. Menos mal, ¿Cómo estás? menuda aventura estoy teniendo esta tarde con el ordenador y con todo. Bueno, los cambios de setup ya sabes que siempre son un poco complicados y si se juntan con el directo, pues vamos, apaga y vámonos. Lo he intentado, por lo menos lo he intentado. Pero bueno, está bien. Se les oye genial. Muy bien, muchas gracias, Néstor. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, Iñaki, muy bien. Tengo la sensación de que llevábamos un montón de tiempo sin hablar, porque claro, como el pasado programa lo hicimos un lunes, ha pasado más de una semana sin N y yo no sé tú, pero yo al menos lo he echado de menos. La verdad que sí, la verdad que al haber hecho el programa el lunes anterior... Está un poquito más arriba, ¿no? Voy a bajar un poquito la cámara porque creo que... Vale. Yo creo que está bien ahí, creo, ¿no? Vale. Al haber hecho, sí, el programa el lunes, la verdad que ha costado, ¿no? Yo personalmente sí que lo he echado de menos, he de decir, ¿eh? Esa charla sí que la he echado de menos. Antes de seguir adelante, quiero hablar con nuestro invitado, que no para que entre, sino porque si no me equivoco, se tiene que mutear desde el OBS Ninja. Porque creo que ahí sí que no está muteado, aunque en el Discord sí lo esté. Y recordamos que es a través del Discord por donde tenemos que escucharlo. Pero no pasa nada. De todas formas lo veremos cuando entre adelante. Cuando entre en el directo, perdón. Ya habéis visto quién es la persona que va a participar con nosotros en el día de hoy. Ya lo anunciamos obviamente la semana pasada. Recordar también el día que es hoy, ¿no? 4 de mayo, para todos aquellos que amemos Star Wars y nos encante la saga May the Force be with you, a vosotros también.
Y Silvia, ¿algo que decir antes de entrar en faena, por decirlo de algún modo? No, simplemente eso. Feliz día de Star Wars a todo el mundo. A mí personalmente no es mi saga favorita, pero bueno, respeto que tengáis un día para ello y saquéis las espadas láser y disfrutéis De muchísimo. la fuerza, ¿no? Disfrutemos de Pero, la fuerza, pero dice. vamos, sí, sí. Así que nada, yo creo que, bueno, la semana pasada, si os acordáis, tuvimos con nosotros a José Ruiz de la eSquad Academy, que estuvimos hablando un poco pues de las academias de eSports Ujú. y de la labor que ellos hacen en particular, que va mucho más allá de enseñar a la gente a jugar prácticamente. La verdad fue un programa espectacular, el que lo tenéis ya subido a Spotify, subido a YouTube, Por para que lo supuesto. podáis rememorar las veces que queráis. Y hoy tenemos con nosotros a, como ha dicho Iñaki, a Manel Valcarce, ¿de acuerdo? Que es un experto en emprendimiento, más desde el punto de vista de la industria del deporte tradicional. Y bueno, por ahí van a ir un poco los tiros de esta entrevista. Así que, si te parece, Iñaki, le damos ya entrada y comenzamos a charlar con él. Por supuesto. Muy buenas tardes, Manel. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí ¿Se me oye bien? estamos. Se te oye Sí, súper bien. y se te ve genial también. Sí, la verdad que sí. Vale, muy bien. Yo sí, yo me estoy viendo aquí con el pequeño lag pero bien, todo genial. Mira, a ver, no vayas ahora a desconcentrarte, porque eso nos pasa siempre, ¿no? Cuando vemos el directo de alguien o nos vemos en el directo, nos escuchamos 3 segundos o 2 segundos, nos vemos más, es como, uy. Pero bueno, ya estás aquí, Manel. Estás bien. ¿Tienes ganas de participar en estas charlas que estamos haciendo? No sé si has visto programas anteriores o por lo menos has visto quién ha venido en algún otro momento. Sí, sí, la verdad es que sí, que bueno, estoy muy agradecido de la invitación y por supuesto de poder compartir pues este rato con vosotros, ¿no? Y poder también un poco hablar sobre lo que nos gusta. Y por supuesto, sí, he estado viendo alguna de las entrevistas, algún amigo, con José también, o sea que bueno, que ha sido también fantástico el trabajo que hacéis y que también creo que es necesario, ¿no? Porque a veces pues podemos tener una idea, podemos tener algunos conceptos y bueno, si los podemos contrastar y si podemos también conocer una opinión de los que estáis ahí, pues mucho mejor, por supuesto. Claro, porque lo dijimos la última vez cuando estuvimos hablando con José en el programa anterior, pero a Manel también lo conocimos, al igual que a José, en el máster de gestión de esports a través de la Universidad Internacional de Valencia, en el que no sé si actualmente sigues impartiendo clase en este máster. Bueno, este máster se cambió, ahora lo hacen a De través de core, una escuela efectivamente. sí, lo hacen aquí en Madrid a través de la escuela de audiovisuales aquí en Madrid. Pero bueno, yo en la VIU continúo haciendo clases en el grado de ADE, de Ajá. Administración y Dirección de Empresas y de Gestión Deportiva. También estoy ahí dando una asignatura sobre tecnología. O Sí, sea que porque bueno, la verdad que seguimos vinculados. estás en todos lados, ¿no? Por lo que he podido ver. Suele pasar, de hecho, también, pero efectivamente te vemos en un montón de lados, en un montón de sitios, ¿no? Como pusimos en los posts para promocionar tu participación en este programa. SEO en Valgo, profesor en un lado, asesor personal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo llevas todo? ¿Te sobra tiempo para dormir? Efectivamente. Bueno, yo creo que forma parte un poco del emprendimiento, ¿no? El hecho de poder también construir tu marca personal. Aquí tenéis que tener en cuenta que es importante construir tu negocio, pero también tu marca personal, y que yo creo que vosotros sois un ejemplo, ¿no? Con también este proyecto que estáis desarrollando, también un poco cultivando aquello que sois, aquello que hacéis y también darlo a conocer al sector. Pues un poquito lo mismo a mí me ha pasado, ¿no? Con mis negocios o con el emprendimiento, pues ahí tenemos el recorrido, pero también pues con la marca personal, con la docencia, con la consultoría, pues lógicamente vas evolucionando, vas creciendo, vas madurando y bueno, pues de vez en cuando salen frutos, ¿no? Que hay que recoger y ahora estamos en esa fase también un poco. Qué bueno. Pues estupendo, Manel. Si quieres, cuéntanos un poco de ti. Ya nos has contado que haces un montón de cosas, pero has hablado, por ejemplo, de Valgo. ¿Qué es Valgo? ¿A qué se dedica Valgo? Pues mira, allá por el 2007, después de trabajar pues, para lo que serían las empresas, ¿no? Por cuenta ajena, Ujú. teniendo alguna experiencia en diversas entidades deportivas y empresas, pues en 2017, debido a que vemos que en el sector
hace falta un poquito de profesionalización y alguna empresa que también dé apoyo, ¿no?, a la gestión de las entidades deportivas, de las empresas, pues creamos una consultoría deportiva que se llama Valgo, que ya tenemos pues casi, bueno, más de 15 años, ¿no?, funcionando, y que surge de eso, surge de la necesidad que detectamos en el mercado, pues de formación especializada, de ayudar y apoyar pues a una correcta gestión en el marketing, en los recursos humanos, en diferentes aspectos que implica pues bueno que una empresa funcione bien, ¿no? Y como en el sector deportivo pues no había quizá algo tan específico, pues lo creamos, lo desarrollamos y hasta hoy, ¿no? Y hasta hoy dando servicio. Y el hecho de especializaros en lo que sería en el sector deportivo conocido como deporte tradicional, ¿fue porque identificasteis ese nicho, esa falta, digamos, de consultoría de emprendimiento dentro de esa industria, o fue también por pasión vuestra propia porque os gusta el mundo del deporte? Bueno, hay dos aspectos, como tú muy bien dices, ¿no? Evidentemente, pues te puedes dedicar al mundo del deporte profesionalmente, pero también te digo que es un sector que fuera de lo que es el fútbol profesional, pues bueno, lo que se maneja económicamente no tiene nada que ver quizá con otros sectores, ¿no? Por lo tanto, hay un componente vocacional también, no solo profesional de aportar, sino también vocacional. Es decir, pues yo practicaba deporte, toda la vida me ha gustado, estudié la carrera de educación física y aunque luego la complementé con ciencias empresariales y un máster también en administración y dirección de empresas, pero bueno, que tenía esa base, ¿no? Tenía esa base y es algo muy vocacional. Fíjate, te voy a poner otro ejemplo, ¿no? Cuando habláis de deporte tradicional, bueno, yo lo respeto y lo acepto, pero bueno, yo entiendo que al final es un concepto del deporte mucho más amplio y ya no podemos tampoco negar lo que nos viene en un futuro, ¿eh? Porque esto del deporte ya lo hablaremos luego, ¿no? Pero bueno, el recorrido que tiene es muy amplio y seguramente vamos a ver muchos cambios. Pero fijaros que lo que son los clubes deportivos tradicionales, pues hay todavía mucho voluntariado. O sea, todavía hay mucha gente que por esa vocación y por ese amor al deporte, pues están trabajando, están desempeñando sus funciones, algunos son directivos, otros pues gestionan redes sociales, otros apoyan. Quiero decir que falta todavía una profesionalización, falta también una gestión adecuada y también pues bueno, la captación de los recursos necesarios para que también poquito a poco se vaya todo esto profesionalizando un poco más, ¿eh? Ha cambiado, ¿eh? En 15 años que yo llevo con la empresa, por ejemplo, ha cambiado mucho, ha evolucionado, pero todavía falta, ¿no? ¿Y crees que ha cambiado solo en la industria del deporte en sí? Porque, claro, o sea, vosotros os especializáis en deporte tradicional, pero como bien ha dicho Iñaki al principio, nosotros te conocimos en el máster de la Universidad Internacional de Valencia de gestión de eSports, que si mal no recuerdo nos diste la clase de creación de planes de negocio y de emprendimiento. A la hora de emprender, o sea, los conocimientos, la noción para ello, ¿es lo mismo para todas las industrias o va variando de industria en industria? Claro, es buena pregunta, ¿no? Evidentemente hay unas bases, hay unos fundamentos que son muy parecidos en todos los sectores. Por ejemplo, pues cuando hablamos de un plan de negocio, pues obviamente hay una cuenta de resultados, hay un plan de marketing, hay un estudio de mercado y bueno, los procedimientos son muy similares que si los hiciéramos, por ejemplo, pues en la hostelería o lo hiciéramos en una tienda de ropa. O sea, quiero decir que hay cosas que son parecidas, pero luego evidentemente tenemos que especializarnos y tenemos que conocer también un poco bien el mercado al cual nos queremos dirigir, porque también el consumidor es diferente, porque los servicios y los productos también van cambiando, bueno, y a partir de ahí, pues evidentemente hay que adaptar y hay que personalizar. Y yo te decía un poco lo de hace unos años o hace 15 años, porque cuando hablábamos de marketing, pues mucha gente decía, pero esto del marketing, ¿qué es? ¿No? O sea, Claro, tampoco... no le daban la importancia que se le da hoy en día. Claro. Claro, claro, o incluso o no sabía lo que era una técnica de ventas o una gestión de un cliente. Quiero decir que todas esas cosas que hoy en día ya empezamos a trabajar y ahora pues ya las consideramos muy bien, pues hace tiempo ni siquiera se contemplaban y hoy en día pues todavía hay que seguir profundizando, hay que seguir profesionalizando como te decía y de ahí la importancia de estar bien formados, de estar bien preparados o de contar con personas que también puedan aportar desde ese punto de vista, ¿no? Esta pregunta, este último comentario que has hecho me gusta porque a mí me gustaría saber si es mucho mejor emprender en tu propio proyecto o si en realidad es mucho mejor
pues para trabajar para otros, perdón, ¿no? O sea, obviamente depende de el tipo de industria, ¿no? Ya que estamos hablando de, bueno, deportes tradicionales, esports, pero en general, con tu experiencia, ¿qué crees que pues te ha rentado un poco más, ¿no? Emprender por ti mismo en tus proyectos o trabajar para otros. A lo mejor pues trabajar para otros sí, para, por ejemplo, pues tener un poco más de experiencia y luego ya empezar a emprender. Pero pregunta complicada teniendo en cuenta que se dedica a una consultoría de emprendimiento. Sí, a ver, sí, pero entiendo que todos empezamos de algún modo, ¿no? Sí, no, es muy interesante. Vamos a ver, yo diferenciaría dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que es ser inversor, ¿vale? Tú, por ejemplo, puedes emprender siendo inversor. Quiero decir que a lo mejor tú no tienes ni idea de lo que vas a hacer, pero bueno, pones el dinero y bueno, pues alguien, ¿no? Desarrolla el proyecto y alguien bueno, pues lo gestiona y tú vas obteniendo tus rentas, vas obteniendo tu amortización o tu recuperación de la inversión. Y luego, otra opción sería cuando tú ya eres el emprendimiento por autoempleo, ¿no? Donde ya ahí tú sí que, bueno, pues inviertes de la manera que puedas, pero también desarrollas tú el negocio, lo gestionas, etcétera. Yo creo que en ese segundo aspecto, ahí es muy gratificante. O sea, es algo que realmente te llena como persona. Y sobre todo yo lo recomendaría si tú realmente eres un experto de ese ámbito al cual tú quieres emprender. Por ejemplo, pues si os gusta y os apasiona los eSports, pues oye, ¿por qué no podéis desarrollar pues un club, ¿no? Podéis crear un club de eSports o podéis crear una escuela o podéis ser entrenadores personales de jugadores o podéis desarrollar un juego, ¿por qué no? Ahora, ese emprendimiento, esa acción, ese paso, pues lo dais porque realmente os gusta el sector, porque lo conocéis, porque detectáis necesidades, que eso es muy importante, ¿no? O sea, detectáis qué servicios, qué productos podéis aportar porque estáis viendo que la gente lo está pidiendo, ¿no? Y ahí lo recomendaría. Y por otro lado, pues, ¿qué hacer, no? ¿Trabajar por cuenta ajena o emprender? Pues aquí es un poquito, yo creo que esa experiencia es lo que te va a ir diciendo. Yo creo que muchas veces no nos queda otra como empleadores, es decir, no es tan fácil hoy en día obtener pues, buenos trabajos o quizá encontrarlos bueno, o estar a gusto en una empresa con tu jefe y con tus compañeros y bueno, pues decides tú emprender y hacer las cosas como tú crees que tienen que ser, ¿no? Esa es una vía. Y bueno, y luego evidentemente pues está muy bien tener esa experiencia inicial, poder practicar y poder también ver cómo funcionan las empresas y luego tú dar el paso. Con lo cual, yo creo que ahí, Yayo, tenéis un poquito de algunos ejemplos, algunas ideas, pero sobre todo tener esa vocación, tener ese conocimiento del sector, de lo que tú quieres hacer y cómo hacerlo, para evidentemente tampoco saltar en paracaídas, ¿no? Pero yo creo que no es Sin tanto paracaídas, perdón. Sí, yo creo que no es solo la pasión en sí. O sea, yo creo que cuando nosotros hemos hablado con todas las entrevistas que hemos tenido, hemos intentado cubrir tanto la parte profesional y tanto la parte amateur de la industria de los eSports en este caso, y siempre pues le damos mucha importancia al emprendimiento, pero es que hay un tema que es como muy común. Y es que básicamente la gente no se atreve a emprender no por falta de pasión, porque pasión tenemos todos, sino por falta de dinero. Entonces, por eso de ahí la pregunta creo que de Iñaki, Claro. en plan de ¿qué es mejor? ¿Emprender o trabajar para otro? Porque si emprendes necesitas obviamente una inyección de capital inicial bastante grande para cubrir todos los gastos, a unas sabiendas de que es muy probable que el primer año tengas pérdidas, porque eso es normal, 100%. Pero al parecer lo que yo creo, lo que evita, o sea, lo que hace que la gente no quiera emprender o que la mayoría de los proyectos amateurs se vayan al garete es eso, la falta de capital. Hombre, no cabe duda de que es una barrera y que bueno, puede ser un impedimento, ¿no? Hoy en día sí que es cierto que hay ayudas y que hay propuestas, ¿no? para jóvenes, para emprendedoras, las comunidades autónomas incluso tienen planes específicos, ¿no? para poder financiar, pero aquí también entra en juego un poco cuál es ese nivel de inversión, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, en un gimnasio, ¿no? Bueno, pues hoy en día es imposible abrir un gimnasio por tu cuenta de 1.500 metros, 2.000 metros como se hacían antes. O sea, hoy en día
pues ya no es posible porque no tienes una financiación de 1 millón de euros, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, un entrenador personal, pues a lo mejor con una inversión de 3.000 euros, 5.000 euros, pues puede empezar a hacer sus pinitos y luego ir ganando algo y luego ya pues irse a un estudio de 200 metros, ¿no? Quiero decir que hay opciones de arrancar, hay opciones de evolucionar. Claro, yo no sé tampoco en qué pensáis, pero igual pues yo puedo ser un entrenador de gamers y puedo empezar a desarrollar mi servicio especializado y bueno, empezar a profundizar, empezar a desarrollarme y luego pues ir creciendo. O, evidentemente, pues juntarse 2 o 3, que esa es otra, ¿no? También juntarse algunos y, bueno, pues poner cada uno su parte e intentar llegar a cubrir esa inversión. Por supuesto, hay que balancear mucho y hay que tener en cuenta muy bien cuál es el nivel de inversión para que, evidentemente, pues puedas desarrollarlo. Ahí ya pues habrá que verlo. Eso es un poco el condicionante, por supuesto. Uy, Perdón. adelante, por favor, Silvia. No, quería preguntarle que si desde su perspectiva, que está más al día de los temas de emprendimiento de lo que podemos estar tú y yo, si con los factores que hemos tenido en los últimos años, como puede ser la pandemia y obviamente la inflación, lo que sería la sociedad emprendedora, o para que la gente del chat me entienda, el número de gente que decide emprender un proyecto, ¿ha disminuido o ha incrementado, teniendo en cuenta la pandemia y la inflación? Bueno, como sabéis, sí que, a ver, en datos generales, sí que ha habido bastantes cierres de empresas y ha habido un frenazo del emprendimiento. Sí que lo ha habido. ¿Por qué puede pasar esto? Pues pueden pasar, evidentemente, pues porque tampoco es que te lo pongan muy fácil. También os digo que a los autónomos y a los que tenemos empresas, no es que te lo pongan muy fácil para poder desarrollar esas iniciativas y sobre todo con los costes que supone también desarrollarlo. Pero luego también, pues porque quizás, los costes y hay ciertos aspectos que también influyen en las aperturas. Sin embargo, también os digo que hay ciertos sectores y hay ciertos elementos que sí que se ve pues un mayor emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que os comentaba de servicios online, por ejemplo, servicios vinculados con la salud, con la atención al usuario. O sea, que hay opciones, hay oportunidades, ¿no? Y por supuesto, pues también un poco equilibrar y balancear, como os digo, cuáles son esos planes de inversión y esa viabilidad que tenga. Si yo puedo iniciar mi negocio y a lo mejor tengo que hacer una inversión pequeña, pero bueno, eso ya puedo empezar a generar unos ingresos y empezar a facturar y empezar a andar, pues a lo mejor puede ser una vía, ¿no? ¿Por qué? Porque si funciona mal, evidentemente el cierre, bajar la persiana, pues no me cuesta tanto, con lo cual tampoco es tanto la pérdida, ¿no? Otra cosa, como decimos, es que evidentemente tuviera que invertir pues muchísimo dinero, ¿no? Pero a lo mejor no es el caso en el mundo de los eSports. A eso... Por ahí va a ir mi pregunta, efectivamente. Iba a ser la primera pregunta tricky que te quería hacer. ¿Qué tal los eSports, Manel? ¿Cómo vemos la inversión en esta industria? ¿Ha habido un cambio en pandemia y post-pandemia en el momento de invertir en ella? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que los eSports siguen funcionando muy bien. O sea, y es más, yo creo que el concepto de eSports se nos va a quedar anticuado, señores, porque es que están entrando o van a entrar otras fórmulas, otros operadores. Ahora estamos viendo un poco cómo se está también haciendo una simbiosis entre espectáculo, seguimiento electrónico y deporte tradicional. Lo habéis visto con la Kings League, que bueno, aunque quizá no es un ejemplo de eSports, pero sí que es un ejemplo de cómo puede evolucionar todo esto, ¿vale? Y hacer simbiosis. Y luego, por supuesto, vamos a ir viendo en un futuro pues, también un desarrollo de los Exer Games que probablemente también entre con fuerza y nos revolucione el mercado otra vez. Con lo cual, yo creo que en general los eSports estamos viendo que están creciendo, estamos viendo que las inversiones, los patrocinadores, etcétera, siguen apostando y obviamente que la pandemia pues puede haber afectado, pero quizá no lo estamos viendo que haya afectado tanto como otros sectores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está sano en términos deportivos también. Curioso. Está sano, pero creo que has dado como a entender que con todos los cambios que están habiendo y todas las transformaciones, ¿significa que los eSports van a cambiar y van a seguir otro camino o que van a llegar a su fin?
Es que no es lo mismo, ¿eh? No, no es lo mismo, pero yo no creo. No, yo creo que. A ver, también podríamos pensar lo mismo de la liga, ¿no? Podríamos pensar lo mismo del fútbol profesional. Oye, va a llegar a su fin, también lo decía Florentino en alguna entrevista, ¿no? No, yo creo que van a evolucionar, se van a desarrollar, en otras ocasiones se van a adaptar. Yo creo que el formato eSports como el que conocemos ahora tiene su recorrido, tiene su línea de trabajo, y yo creo que se va a mantener perfectamente, pero sí que vamos a ver otras propuestas que van a fusionar los dos tipos. Vamos a ver, insisto, cuando ya empecemos a desarrollar mucho más ampliamente pues tecnología como la realidad virtual, como la realidad experiencial, la realidad inmersiva, etcétera, que ya hay juegos, como sabéis, en este ámbito, pues todavía nos va a revolucionar más. O sea, que yo creo que es un sector que está en auge y está en desarrollo. Y ahí es donde has metido la Kings League como ejemplo, entiendo, ¿no? Bueno, yo la pongo, creo que lo teníamos que hablar, ¿no? Cuando también hablamos de deporte tradicional y de eSports, quizá este es un fenómeno que nos ha llegado nuevo, pero que sí que es cierto que ha revolucionado un poco las reglas del juego, ¿no? O sea, ha abierto un melón, ¿no? Si vamos a sacar este tema, pues podemos empezar por el principio. O sea, porque claro, la gente del chat nos habéis escuchado hablar en otros capítulos de si se consideran a los eSports un deporte o no, las pequeñas ventajas que podría tener esto, porque, por ejemplo, el deporte tradicional sí que tiene un marco regulatorio como tal, mientras que los eSports campan pues un poco a sus anchas y tal. Y, gente, sabéis que, bueno, Manel es un experto en deporte tradicional, que no le gusta que lo llamemos así, y ahora nos puede decir por qué, pero antes de empezar a meternos con el tema de la Kings League, que la verdad que es súper interesante y nos encantaría hablarlo, para poner un poco en contexto a la gente que nos ve y que nos oye, si por ejemplo, Manel, analizásemos el deporte tradicional y los eSports, ¿cuántos paralelismos podemos encontrar entre uno y otro? Son preguntas comprometidas, ¿eh? A ver, si ves que no tal, siempre podemos salir de algún modo, ¿eh? Sí. No, a ver, vamos a ver. Hay mucha literatura, os diría incluso ya, ¿no? Sobre este tema. Bueno, los Juegos Olímpicos sí que ya han aceptado los eSports como Eso es verdad. Como un espacio de competición, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son cosas diferentes, ¿vale? O sea, yo creo que una cosa es el deporte y otra cosa son los eSports o el juego electrónico. O sea, yo creo que ni todo el deporte es juego, ni todo el juego es deporte. Con lo cual, pues creo que cada uno tiene su espacio o debería tener su espacio, pero eso no implica que evidentemente esté ordenado, como muy bien habéis dicho. O sea, yo creo que no podemos ordenar o meter en el mismo cajón a los eSports con la mentalidad de deporte, ¿vale? Con la mentalidad actual de deporte. Creo que no es lo mismo, porque ni los propietarios de las competiciones son los mismos, ni los proveedores, ni te diría incluso el consumidor, ni la forma de plantear las competiciones. Pero no es una cuestión de no incorporarlo, o sea, no es una cuestión de negar que sea deporte o no, sino simplemente es una cuestión de diferenciar dos espacios y ya está, ¿no? Y a partir de esa diferencia de esos dos espacios, yo creo que cada uno tiene que tener pues su ordenación, su regulación, su desarrollo profesional si fuera necesario, ¿por qué no su competición olímpica y que el Comité Olímpico Internacional, que como sabéis es una entidad privada, pues se pueda lucrar también? O sea que bueno, aquí ya sabéis un poco que también van por ahí los tiros, ¿no? Pero en definitiva yo creo que son dos aspectos diferentes y bueno, pues cada uno deberá tener su espacio, su orden, e insisto, con todo lo que nos va a venir, con todo lo que nos va a venir en el futuro y que veremos a ver cómo también cambia un poco el terreno de juego. A mí me gustaría un momento hablar de lo de los Juegos Olímpicos porque me interesa. Me gustaría hacer una comparación para saber si esto de los Juegos Olímpicos ha sido lo más acertado o no, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, en el fútbol tenemos distintas competiciones, tanto nacionales como internacionales, así como puede ser la UEFA, como puede ser la Champions, y también como pueden ser los mundiales, ¿no? El mundial o el europeo que pueda haber en el fútbol. Lo mismo pasa con el baloncesto, ¿no? Tenemos el All Stars como evento
no de exposición, pero bueno, de exhibición, ¿no? Profesional, competiciones nacionales, internacionales, y también en ambos deportes se han introducido dentro de los Juegos Olímpicos. En el caso de los esports hablamos de que efectivamente existen videojuegos en los que se realizan esos campeonatos también, tanto campeonatos nacionales como campeonatos internacionales, hasta el punto de llegar a los mundiales, como sucede con los Worlds de League of Legends. ¿No debería el Comité Olímpico Internacional de centrarse en la realización de unos Juegos Olímpicos que tengan que ver con esos videojuegos, en vez de sacar el ajedrez o videojuegos o jueguitos como si te pongo el Buscaminas a modo de juego olímpico? ¿No debería centrarse realmente en esos juegos que actualmente están causando furor, como son el League of Legends, el Valorant y demás? ¿O es que no tiene la accesibilidad adecuada al desarrollador para poder realizar esos Juegos Olímpicos de dichos juegos? No sé si me he explicado. Claro. Sí. A ver, yo creo que aquí yo creo que hay muchas variables que deben cruzarse, ¿no? Y que deberíamos analizar. Como comentábamos, bueno, pues los Juegos Olímpicos, como sabéis, bueno, el sistema deportivo está estructurado en federaciones. Las federaciones son un poco las que normalizan lo que son las competiciones, las que controlan un poco luego las federaciones nacionales, territoriales, los clubes, los equipos, más o menos todo está muy, muy estructurado, ¿no? En el ámbito de los eSports, pues como sabéis, al final son juegos que son propietarios de una empresa que los ha desarrollado, y a partir de ahí, pues bueno, se juega y se desarrolla luego pues con los agentes que operan las competiciones, etcétera. Yo entiendo que ahí es un tema que desde mi punto de vista creo que se debería organizar unos Juegos Olímpicos específicos o competiciones específicas para ese tipo de juegos o para ese tipo de videojuegos en este caso, ¿no? Y bueno, pues ¿cuáles son los que tienen que tener presencia? Pues ¿quién lo tiene que decidir? Pues ahí es donde quizá alguien tendrá que ponerse de acuerdo, o no sé si los operadores o los clubes, hacer fuerza, unirse, plantearlo, no sé. Es un poco también algo que quizás se me escapa, ¿no?, en estos momentos de conocimiento, pero lo que no me cabe duda es que yo creo que sí que al final van a acabar organizándose competiciones mundiales y bueno, las puede liderar los Juegos Olímpicos, o sea, el Comité Olímpico Internacional, o los podrá organizar Piqué, no lo sé. Pero no. bueno, ahí está Bueno, un poco, no sé. ¿no? Pero sí, claro, por eso, o sea, entonces podríamos decir que realmente hemos ido como un poquito muy rápido con el tema de los Juegos Olímpicos, y que realmente deberíamos de haber empezado por la creación de federaciones, podríamos llamarlas electrónicas, por aquello de los esports. Deberíamos de haber empezado por ahí, ¿no? Antes de meternos a jugar, ¿no?, con los Juegos Olímpicos, como sobre todo a vender, ¿no?, que es lo que a mí me chirría, ¿no?, vender los deportes, los Juegos Olímpicos de los esports, ¿no? Porque claro, como eso es algo muy general, ¿no?, y igual que yo vendo los Juegos Olímpicos del deporte y me encuentro 20 variedades distintas de deportes, yo creo que habría que haber empezado primero por la realización de este tipo de federaciones, por ejemplo, ¿no? Pero ahí lo que está listo es el COI. ¿Perdón? El Comité Olímpico Internacional. Claro. Pero el que ha estado listo es el COI para intentar un poco ya, digamos, no lo sé si atrapar, pero sí al menos asegurarse ese espacio, ¿no? Sí, pero... Yo creo que simplemente es que no lo han explotado bien, porque vale, el COI los cataloga como tal, y a partir de ahí el resto del trabajo quizás tendría que haber sido quizás nuestro a nivel nacional, por ejemplo, a la hora de crear federaciones y todo eso, pero es que simplemente se hizo el anuncio y ahí se ha quedado y no se ha hecho nada más. Claro. Entonces es como, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve el anuncio? ¿De qué me sirve que sean considerado olímpico o lo que sea? Si no explotas ellos, si lo que es la propia industria no aprovecha ese tirón para poder adaptarse y llenar los vacíos que tiene, como por ejemplo lo de la regulación o una normativa. Es que de hecho habría sido impresionante, porque hoy en día no es que haya una especie de parón, ¿no?, de bloqueo en lo que respecta a los torneos o las competiciones, ¿no? Todo el mundo pues conoce la Superliga Segunda en ámbito nacional, luego viene la LEC y luego el resto de competiciones en otros países, y luego los Worlds, ¿no? Igual que el MSI, igual que el Euromaster y tal. Pero claro, podrías perfectamente promocionar los Juegos Olímpicos y que cada país, ¿no?, en plan, se uniera, por decirlo de algún modo, con los distintos equipos que tiene, y promocionen no solo los Juegos Olímpicos, sino que incluso sus propios equipos, y ese
ese comienzo de regulación, ¿no? En plan, ese comienzo de vamos a intentar llevarlo todo a un conjunto que nos pueda beneficiar, ¿no? Y igual que cuando uno juega un mundial, jugar los Juegos Olímpicos también es un honor, ¿no? En términos de deporte, y entiendo que también una persona que sea profesional del ámbito de los esports tiene que ser impresionante también. Por eso, efectivamente, es lo que dices tú, Manel, ¿no? De que han sido bastante listos y se han querido asegurar la posición dentro del juego, pero es que se han asegurado una posición dentro de una industria que a mis ojos personales... yo qué sé, es como si voy a un cine en una premiere y voy raudo y corriendo a comprar una entrada, no miro qué entrada es y de pronto me toca abajo, ¿sabes? Abajo a la izquierda, donde no voy a poder disfrutar de la película, ¿no? Es como que no lo pensé antes, no fui antes, no pregunté, no me informé bien. Yo por lo menos lo veo así, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Pero si es que yo estoy totalmente de acuerdo. Si yo es lo que te digo, yo creo que aquí han hecho una gran jugada reservándose ese espacio. Y ya te digo que hay muchos intereses económicos. Hombre, Y por luego supuesto. también te digo, y claro, y también te digo que hay que pasar por el aro del COI. Entonces, pues yo no me extraña que no se esté avanzando porque no debe ser fácil tampoco aceptar las condiciones, ¿no? Sí. Entonces, yo cuando he hablado con muchas personas del entorno de los eSports, y es que ellos tampoco es que quieran ser muy deporte tradicional, o sea, ellos preferirían tener su camino, tener su espacio, tener sus competiciones, tener su organización y tampoco acercarse mucho al deporte tradicional porque también tiene su ordenamiento, tiene su estructura y a veces no es la mejor. También un poco eso puede pasar, ¿no? Yo, volviendo al tema de deporte tradicional versus eSports, yo creo que opino lo mismo que tú, Manel. Yo creo que dentro de sí la industria no quiere considerarse un deporte como tal y quizás los que quieren es por la comodidad de poder ampararse en todo lo que tiene el deporte tradicional ya desarrollado, porque como no hay nada hecho para los eSports, pues quizás si se consideran un deporte así, nos ahorramos algunas cosas como por ejemplo el marco regulativo y todo, pero yo los veo completamente distinto porque a raíz de una de las primeras preguntas que te hicimos al inicio de esta entrevista fue si era lo mismo invertir en una industria que en otra y al final es que son dos industrias distintas, entonces no las puedes poner bajo el mismo embudo, creo yo. Entonces, partiendo de eso, ¿no? Además pero de ahí también una pregunta que yo quería hacerte, para mí está claro que son distintas y creo que, si no me equivoco, para ti también, Manel, y quizás para la mayoría es distinto. Y más allá de que emprender en una y en otra, obviamente, en ciertos aspectos de teoría de emprendimiento es lo mismo, pero en conocimiento de la industria es distinto, también hay otros factores, creo yo, que se deben de tener en cuenta, como por ejemplo la cobertura que los medios de comunicación hacen de uno y de otro, porque por ejemplo del deporte tradicional sí que es verdad que se le da más bombo, como quien dice, porque el deporte tradicional lo conoce todo el mundo, los eSports pues bueno, se van dando a conocer, pero no es tan receptivo dentro de los medios de comunicación tradicionales como tal, y además que algunos de los medios de comunicación promueven ciertos estereotipos de los eSports, que al fin y al cabo son videojuegos, que del deporte tradicional no hacen. O sea, por ejemplo, muchos periódicos dicen que los videojuegos son malos, etc., así hablando en términos generales. ¿Tú crees que esto va a cambiar en algún momento? ¿Habrá un poco más de visión positiva sobre los eSports por parte del mundo tradicional, ya no del deporte, sino del mundo tradicional, y eso facilitaría el emprendimiento en esta industria, o aún así siempre van a estar como básicamente la una contra la otra y no vamos a hacer nada? Bueno, a ver, yo creo que también hay ejemplos de coexistencia, ¿eh? Creo que hay ejemplos de incluso clubes, como sabéis, de deporte, pues que ya tienen sus propios clubes de eSports, con lo cual entiendo que puede haber casos en los que se entienda que pueden coexistir y que tienen que convivir, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta está clarísimo, ¿no? O sea, sí que ha habido, bueno, es un sector joven, es un sector que todavía está pues en desarrollo y sobre todo que también ese desarrollo implica mucha pedagogía
implica mucho conocimiento. Yo creo que sí, efectivamente, se hace daño o se ha hecho daño también un poco al interpretar el videojuego como algo negativo, como algo, bueno, pues que incluso a la personalidad del niño o la niña o del joven o de la persona le puede afectar, etcétera, ¿no? Fijaros, ahora creo que, no sé en qué plataforma ahora mismo están dando un documental sobre las chicas, las jugadoras de eSports, ¿no? Creo que son 5 y que bueno, pues también hablaban un poco de esto, ¿no? Hablaban de cómo les ha ayudado también a sus vidas, de cómo les ha cambiado y cómo también, bueno, les ha ayudado a superarse y a desarrollarse, ¿no? Y bueno, pues aquí evidentemente los medios de comunicación tienen su importancia, ¿no? Los medios de comunicación tienen también que estar también al tanto de qué es esto de los eSports y también entender que los eSports tienen, digamos, otras vías, ¿no? También tienen otros medios de comunicación que son también muy propios de los medios digitales y demás, ¿no? O sea, quizá los medios tradicionales no son los mismos, ¿no? Ujú. No sé si se escucha bien, porque Sí, se sí, me... Sí, sí, sí. Vale. Es que se me había ido un momentito el directo. No, no. Entonces, bueno, simplemente un poquito comentar eso, ¿no? Que muchas veces los medios de comunicación tradicionales también, y aquí sí que lo digo también con ese tono, pues dan su opinión, pero como sabéis, los eSports se mueven también muy bien en otros medios que no son tan tradicionales, pero que tienen cada vez más audiencia. Cuidado, ¿eh? Tienen audiencia en el aspecto... sí, bueno, lo que De respecta audiencia. a la edad, sí, pero la gente o los consumidores del deporte tradicional no tienen la misma edad, creo yo, o al menos de media, que aquellos que consumen, por ejemplo, esta plataforma o cualquier otra plataforma audiovisual, y precisamente son esas personas que consumen la televisión, que es de la que estamos hablando actualmente, o de la radio, las que confían en ese tipo de formato y en las que invierten un dinero determinado en él. Sabemos que Movistar Riders intentó, y bueno, hoy en día intentan, con un único canal, a través de Movistar Plus, promover el mundo de los esports. Y claro, yo tengo, o sea, me es consciente de que alguna que otra persona bueno, ha estado haciendo zapping, ¿no? Aparece ahí el LOL, ¿no? Aparece el League of Legends y aparecen dos camaritas ahí abajo y un tío gritando y nadie entiende el por qué. Entonces eso genera un estrés a lo mejor a la persona o una incomprensión determinada que lo que hace es que la quita y no vuelve a pisar ese canal, ¿no? Entonces, claro, entre eso, lo que estaba diciendo Silvia, de que a lo mejor no se le está dando la mejor visión a la industria de los videojuegos y de los esports por tocar estereotipos ilógicos. Bueno, ilógicos, anticuados, ¿no? O mal vistos. Y que aparte Erróneos. también... Erróneos, efectivamente. Y que aparte también, pues, cabe la posibilidad que por algún programa que haya podido llegar a salir en un pasado con respecto al mundo del gaming se haya dado una opinión o una imagen determinada del ámbito de los juegos, haya colisionado todo esto con la industria de los esports y que realmente vaya a ser muy complicado de llevar a la televisión, por ejemplo, y a las radios. No sé cómo lo ves. Pues yo creo que esto va a llegar. O sea, ya os digo que esto poco a poco irá llegando. Yo creo que más daño que también ha hecho, por ejemplo, en el fútbol, la violencia en los estadios, cada fin de semana lo que vemos en los campos con los niños o la corrupción que también conocemos de algunos equipos, pues más daño que ese, ¿no? Yo creo que también está muy claro, ¿no? Obviamente, pues los eSports tienen que hacer su trabajo. Y su trabajo es continuar teniendo esa presencia, continuar comunicando, continuar dando ejemplo de los beneficios que pueden aportar pues a los chavales, a los jóvenes y, como os decía, a las personas en este sentido. Y bueno, pues ahí es un poco lo que hay que intentar hacer, ¿no? Lo que hay que intentar es que esos eSports puedan continuar comunicando y puedan dar a conocer esos beneficios para que también la sociedad los entienda. Vale, me gustaría, si no te importa, Silvia, me gustaría seguir con esto, porque Mochuelo ha puesto algo muy interesante en el chat y me gustaría entrar en este tema. Bueno, lo del tema de la Kings League y la tele, ¿no? Sí. Te pasé, sí. Mochuelo acaba de decir, pues creo que es un acierto de la Kings League, ya que la gente que han captado por redes sociales
A ver, Perdona un segundo, Yayo, porque he visto que aquí ponían lo de corrupción Sí. de equipos. Bueno, corrupción de equipos, bueno, es que en el fútbol hay muchos casos de corrupción. Me refiero a corrupción de, bueno, pues incluso en los mundiales, en las federaciones, o sea, en los equipos, o sea, me refiero a que ha habido casos y ejemplos. Tampoco es algo que haya que profundizar mucho, pero me refiero a eso, ¿no? Y no desde el punto de vista tampoco de simplemente pues de los casos que ha habido, o sea, se sabe, ¿no? Y ha habido también sanciones al respecto. Sí, lo que decía Mochuelo se refiere a que al parecer ha sido un gran acierto, no sé si has visto el anuncio, seguramente sí, que Mediaset y Piqué han llegado a un acuerdo para retransmitir 2 partidos, si no me equivoco, a la semana a través de 4 de la Sí, Kings los League. partidos más importantes de la Kings Sí. y de la Queens League, creo que es en sábados y domingos, Efectivamente. a través del canal de 4. Vale, Mochuelo aquí hace un apunte muy importante y es que, bueno, ellos han sabido captar a todos aquellos jóvenes, ¿no?, que consumen las plataformas audiovisuales gracias a otros streamers, ¿no?, como son, bueno, en este caso pueden ser Ibai, Juan, etcétera, etcétera. Y gracias a que Piqué ha hecho este acuerdo, pues la televisión tradicional se beneficia de todos esos jóvenes que ya no consumían la tele en su momento a causa de estas plataformas audiovisuales y viceversa. Que la gente un poco más mayor que la consume diariamente va a ser fiel y va a tener la oportunidad de ver ese nuevo formato. Pero la pregunta viene, porque tú también lo nombraste al principio. Yo voy a dar mi punto de vista porque me parece justo y me parece que cada uno también deberíamos de hablarlo aquí. Yo creo que la Kings League personalmente no le está haciendo un favor al mundo, a la industria de los esports, y que lo único que realmente, efectivamente, va a suceder con la Kings League es que la gente siga dirigiendo los ojos a este tipo de formatos y se olvide realmente no se olvide al 100%, pero que no focalice en la industria de los esports, porque al fin y al cabo lo único que estoy haciendo, hablando rápido y corriendo, es llevar un formato de donde participan unos streamers, donde participan unos jugadores de unos streamers que se hacen pasar por presidentes, lo estoy llevando a la televisión tradicional. O sea, estoy haciendo lo mismo que sucede en el fútbol de primera división, por decirlo de algún modo, con gente que conoce a esos presidentes, ¿no? Como son, ya lo digo, ¿no?, Ibai, Perchita, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé si realmente esto le va a hacer daño real a la industria de los esports, porque sí, o que esto simplemente es un acuerdo beneficioso entre televisión tradicional y Piqué. Dejo hablar a Manel primero, si quiere. Vale. No, bueno, a ver, yo creo que es un poco de lo que hablábamos al principio, ¿no? Un poco de ir cubriendo necesidades dentro del mercado. Es verdad que hay un nicho de población, porque aquí hoy en día pues tenemos que tener en cuenta que la población y la sociedad está cada vez más segmentada y tenemos que intentar dar cobertura a las necesidades de los diferentes segmentos que componen la sociedad de consumo, ¿no? Y bueno, pues entre ellos están toda esta gente joven que a lo mejor pues ya siente un rechazo o no les motiva tanto ver las competiciones tradicionales de como la liga actualmente y buscan alternativas. ¿Que pueden buscar la alternativa de los eSports? Por supuesto. Y yo creo que ahí pues hay un público muy amplio. Que de repente surge una alternativa como puede ser la Kings League, pero no creo que sea tanto en competencia a los eSports, sino creo que es más bien en competencia a las propias competiciones tradicionales. Y realmente lo que buscaba, una de las razones del éxito y de los seguidores que ha tenido es la segunda pantalla. O sea, realmente tampoco era tan importante el partido en sí, sino lo importante era todo lo que giraba en torno a la competición durante la semana y durante la segunda pantalla, el poder opinar, el poder compartir todo lo que sucedía en el día a día de esa competición, ¿no? O sea, que yo creo que fijaros que tampoco era tanto quién ganaba la Kings League, sino que era un poco todo el entorno y todo el seguimiento mediático que podía hacer ese aficionado, ese seguidor, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un poco lo que tuvo ese éxito. Ya veremos si con la incorporación de la televisión le beneficia o no, ya lo veremos. Ahí es una buena apreciación, porque insisto, lo que está buscando el consumidor son alternativas, son formas diferentes de entretenerse, ¿vale? Y también de disfrutar de lo que es la competición o lo que es un deporte. Por lo tanto, los eSports, vale, muy bien, ahí están, pero también quizá tendrán que seguir adaptándose, tendrán que seguir conociendo
cómo consume el joven o el adulto o quien sea, y también buscar ese hueco y llegar de alguna manera también, o continuar llegando con más potencia, ¿no? Pero ¿y no te parece que de momento que... Es que la imagen me resulta muy cómica. Porque yo por ejemplo, no veo que vaya a llegar a buen pie por el hecho de que cuando yo... qué sé, cuando vea a algún abuelito que otro, ¿no? Que se ponga a ver la tele y haga zapping y vea a 8 chicos en ese postpartido que hacen ellos, ¿no? Que parece el chiringuito, ¿no? Pues lo han hecho ellos para sí mismos, ¿no? Y van a ver ahí discutiendo a 8 chiquillos que no saben si están hablando de verdad o de mentira con los comentarios que están haciendo y etcétera, etcétera. ¿No va a generar eso un rechazo al proyecto que se está realizando? Porque es No que va a ser rechazo, va a ser pasotismo. Es lo mismo que sí, pero es dijiste que tú el antes. pasotismo va a generar ese rechazo. No, es lo mismo que tú dijiste cuando haces tapping y te encuentras a un chiquillo jugando enfadado al LOL. Pues lo mismo va a ser aquí, porque si lo retransmiten exactamente igual que lo hacen en Twitch, que es sin dar explicaciones de nada y hablando con palabras claves, como por ejemplo de los millones que tiene cada presidente, que no dicen la moneda, hablan solo de millones para hacer creer a la gente que no está dentro de la propia Kings League que de verdad se han gastado millones de euros en pasar a un jugador de un equipo a otro, la gente lo va a ver y va a crear confusión. Y yo creo que eso va a empeorar el estereotipo, ya no solo de los videojuegos, no, porque no tiene nada que ver, pero el estereotipo del streamer que también está muy tocado. Pero es o que sea, no... eso... Pero tenéis que hacer una reflexión, ¿no? O sea, ¿quién quiere llegar al abuelito? O sea, ¿quién quiere llegar a todo el público? Yo creo que si una de las cuestiones que yo puedo aportar hoy, ¿no? En este vídeo en directo, ¿no? Es precisamente de que cada vez estamos en una sociedad más segmentada y con nichos de población que tienen unos gustos y unas necesidades muy diferentes, ¿no? Entonces, probablemente, pues oye, tengamos un nicho que pueden ser miles de millones de personas, o bueno, o millones de personas, porque hoy en día también es muy fácil llegar a mucha más gente, esto lo sabéis, ¿no? Y precisamente con esta herramienta en la que estamos. Y bueno, pues habrá gente que consuma eSports, habrá gente que consuma pues el formato híbrido o el formato entretenimiento, habrá gente que consuma pues la liga más puritana y más y más en formato pues de siempre. Bueno, pues no sé, yo creo que están habiendo muchas formas de poder visualizar las cosas, están surgiendo nuevas propuestas, también están surgiendo nuevos tipos de consumidor que estarían en su casa haciendo otra cosa y que ahora, bueno, pues tienen otras oportunidades. Lo que no hay que hacer es, evidentemente, lo que no hay que hacer es bajar la cabeza, lo que no hay que hacer es no continuar progresando, no continuar conociendo qué es lo que a la gente le está gustando en cada momento y adaptarse. Creo que es esto un poco, ¿eh? Yo es que lo veo más como... Bueno, Mochuelo lo pone aquí, ¿no? Al final será una prueba. Si cojan la televisión tradicional, renovarán el contrato y si no, pues se quedarán en Twitch y demás, porque al fin y al cabo, pues nada, pues no les va a interesar. O sea, esto yo lo veo así también. Esto simplemente es a ver si... Lo voy a decir rápido y mal, ¿no? A ver si ganamos un poquito más de dinero, a ver si llegamos a mucha más gente, a ver si hacemos que los jóvenes vean más la televisión tradicional, que ese también yo creo que es el punto más importante de todo este juego. Y si nos cuadra bien, y si no, pues nada, seguirán consumiendo Twitch, porque yo que sé, los padres no tienen ganas de aguantar esto, ¿no? Que son los propietarios del mando, ¿no? A distancia en ese caso. Pero ya veréis como el formato no va a ser lo mismo que hasta ahora. ¿Tú crees? No, ya verás cómo algo cambiará. Vale, pero... no, sí, a ver, está bien. Está bien. No sé cómo cambiaría, la verdad. Pero... ¿Cambiar hablamos de, por ejemplo, de censurar algunas cosas también? ¿O eso no...? No, me refiero que el formato actual era un formato muy twitchero, ¿no? O sea, muy, muy vinculado a lo que es toda la red social, la segunda pantalla, como te decía. Y a lo mejor ahora, pues ya, a lo mejor cambian cosas. A lo mejor cambian algún formato de la competición, a lo mejor los participantes, los jugadores, no sé, podemos incorporar caras nuevas, caras más famosas, que atraigan más. Al final es lo que os decía, intentar adaptarse a cada medio y a cada usuario que consume en ese momento. Vale. ¿Crees que de todas formas también... voy a alejarme un poco de este tema porque creo que es un tema que podríamos estar aquí horas y hablando muchísimo y podemos sacar muchísimas opiniones. Se me ha ido la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que tenía pensada? Espérate que la tengo hasta por aquí escrita. Sí, bueno,
quería hacer una pequeña comparación, ¿no? Con respecto al deporte tradicional y con respecto al deporte de los esports, ¿no? En términos de audiencia, de inversión, en que hoy en día pues es mucho más fácil invertir o más cómodo, ¿no? Donde se puede emprender más, ¿no? En plan, a términos generales, sí es mucho mejor arriesgar en los esports o en los deportes electrónicos. Creo que esto lo respondiste al principio, pero me gustaría saber si podías pues explayarlo un poquito más, ¿no? En qué tengo que emprender a la hora de querer emprender en un deporte tradicional, por ejemplo. ¿Y qué opciones hay de emprendimiento, dices? Sí. Bueno, a ver, pues ahí tienes múltiples opciones, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, pues desde poder desarrollar una empresa que dé servicios, ¿no? Una empresa que dé servicios, como te decía, pues desde una consultoría, una asesoría, un agente de representación de jugadores, algo vinculado al marketing, una agencia también de comunicación, o sea, una empresa que pueda dar servicio o cobertura a todo lo que es el ámbito del deporte en sí, a luego, pues por supuesto, tener en todo lo que son servicios más de prestación de práctica deportiva, ¿no? Pues un estudio de entrenamiento, pilates, gimnasios, bueno, pues un boutique, o sea que hay mucha variedad, hay mucha oferta en ese sentido, ¿no? De poder desarrollar emprendimiento y bueno, incluso te diría en el ámbito tecnológico que también hay muchas startups vinculadas al deporte. Ahora también incluimos un poco el concepto de salud, con lo cual también se puede ampliar ese abanico de opciones. En definitiva, pues bueno, todo lo que sería dar cobertura, dar servicio a los diferentes consumidores que tiene el sector, como pueden ser empresas, clubes, personas mismas, ¿no? Personas físicas, etcétera, pues ahí tenéis un abanico muy amplio, desde luego. Adelante, Silvia. Dejando a un lado otra vez lo de los eSports y el deporte tradicional, pero hemos estado comentando que obviamente van a haber cambios y todo, y bueno, el futuro es incierto. Independientemente de si consideramos a uno deporte y al otro no y tal, yo creo que hemos visto, como hemos comentado, formatos en los que se intentan absorber ambas partes de una industria y de otra, pero desde un punto de vista un poco más general, ¿tú crees que las organizaciones deportivas del deporte tradicional deberían establecer como alianzas o asociaciones con la industria de los eSports o hacer, por ejemplo, lo que están haciendo algunos de los clubes que están creando también sus propias divisiones de eSports, como por ejemplo el Barça, que tiene su propio club de eSports ahora? A ver, yo creo que en general, como dices tú, ¿no? El deporte tradicional todavía no ve una gran sinergia, ¿vale? O sea, todavía no es que vea una gran sinergia con el eSports, pues porque, como os digo, son ámbitos diferentes que cada uno puede ir por su camino y por lo tanto, pues bueno, ningún problema, ¿no? Ahora bien, sí que es cierto que en el ámbito de competición, porque sí que hay algo hay algo que es común, ¿no? O hay algo que sí que puede conectar, que es, por ejemplo, pues eso, el entrenamiento, la competición, etcétera, pues el juego en este caso, pues ahí sí que es interesante las sinergias que están produciendo. Como la mayoría de competidores en los eSports pues se organizan en clubes, pues una opción es aprovechar esa estructura que puede tener un club ya constituido, incluso si es famoso, pues mejor, para poder acoger pues este tipo de propuestas, ¿no? Yo no lo veo del todo mal. Yo creo que sí que veremos, quizá veremos en un futuro pues más propuestas de clubes ya tradicionales que acojan divisiones o que acojan este espacio, porque creo que es interesante. Y bueno, esa es una de las vías más importantes. Y luego, otra de las vías donde puede haber sinergias, pues seguro, y yo me consta que está pasando así, pues es en el ámbito del entrenamiento, ¿no? O sea, dar apoyo o cobertura como entrenadores, como asesores, bueno, pues que también perfeccionen sus destrezas y también su condición física, incluso temas de nutrición, temas educativos, etcétera. O sea que bueno, yo creo que ahí también puede haber un desarrollo y una sinergia interesante, ¿no? Bueno, en el chat han hecho una pregunta, si quieres, Iñaki, léela Sí. tú. Que no... Dame un momento que estaba mirando. Ana pregunta, Lady Annie, perdón, 96 pregunta. Mi pregunta con respecto a esto es, un club tiene su apartado de esports. ¿Cómo es el contrato con esas personas? ¿Es un contrato normal? ¿Suelen ser autónomos? ¿Tenemos información acerca de ello? Bueno, yo tampoco, no, o sea, no soy un experto, ¿no? en este sentido. Seguramente José os podría decir algo mejor.
porque él tiene una escuela y tiene un club y seguramente os puede decir. Lo primero que habría que preguntarse es si tienen contrato, que no Sí. sé también, que yo Yo eso es creo lo que no. primero, ¿no? O sea, lo primero es si tienen contrato, que yo creo que lo desconozco, o sea, pero bueno, no obstante, si tuvieran alguna relación, pues yo creo que estaban en la categoría de oficinas, o sea, imagínate, creo Ujú. escuchar en alguna ocasión, Sí, o el sea, convenio es el de oficina, sí. Es el más estaban habitual. exacto, estaban en el convenio de oficinas y bueno, pues ahí sería el desarrollo de un contrato, pues como si estuvieras en una oficina. O Un sea que contrato bueno, básico, por decirlo de algún modo. fijaros el nivel, ¿no? Sí, pero bueno, eso es lo mismo de siempre que siempre comentamos. A falta de, digamos, Regulación. una regulación o lo que sea, pues te vas adaptando a lo que puedes. Eso creo que lo comentamos también con Bernardo Bonet del máster, abogado especialista de eSports, que también lo conocerás tú, Manel, Sí. bueno, que a falta de regulación, pues digamos que las distintas figuras de eSports que se van constituyendo como tal en términos jurídicos, pues se van amparando en la distinta legislación que ya hay activa a nivel nacional. Entonces, pues por ejemplo, como lo del convenio de oficinas, o sí, básicamente, o el derecho mercantil y eso. Pero bueno, no sé, Iñaki, llevamos ya 1 hora, madre mía, Sí, la se verdad nos ha que, ido, se nos ha pasado el tiempo súper rápido. pues sí, curiosamente, sí, la verdad. A ver, de momento que tocamos siempre algún tema así, no voy a decir candente, ¿no? Pero sí actual, con cosas que van sucediendo en el día a día, siempre se nos pasa esto volando. Aparte que creo que la entrevista está yendo súper bien. Sí, pero además me acuerdo que le dije a Manel, digo, no, sí, la entrevista dura 30, 40 minutos, no sé qué, y siempre se nos va, siempre se nos va el tiempo, siempre acabamos haciendo 1 hora de conversación con el invitado. No os preocupéis, yo estoy muy a gusto, la verdad, que sois encantadores los dos y además, bueno, es lo que decís, ¿no? Son temas interesantes que bueno, que estamos ahí, ¿no? Y que nos gusta un poco también. Quedarían aquí Sí, para hablar, sí. sí, la verdad es que a nosotros siempre nos gusta un poco también enfocar así las entrevistas. Obviamente hay una parte de preparación porque le preguntas al invitado por su trayectoria, su proyecto, sus conocimientos y tal, pero luego siempre hay una parte que sin querer deriva a temas más actuales, como ha sido el caso de lo de la Kings League y que bueno, que es lo bonito también del programa. Pero bueno, nos queda todavía un poquito de capítulo 6, un poquito más de Entre Nosotros y Esports, pero para cerrar la entrevista, Manel, a mí solo me queda hacerte una pregunta y ya independientemente de la industria, de deporte, de eSports, de yo qué sé, industria química, me da igual. ¿Qué consejo tú como especialista en emprendimiento que eres nos darías a los estudiantes, profesionales o pequeños emprendedores que nos ven, que nos oyen o que nos verán mañana para emprender en estas dos industrias? Bueno, a ver, yo creo que os lo comentaba al principio, ¿no? O sea, primero tener muy claro que vamos a cubrir una necesidad. O sea, tener muy claro que nuestro servicio, nuestro producto, realmente hay gente que está dispuesta a comprarlo. Y ojo, que yo nunca me oiréis hablar de generar necesidades. Yo creo que esto está fuera de nuestra onda. Yo lo que siempre hablo es de detectar necesidades y de poder cubrir esas necesidades que existen. Con lo cual, primero tener muy claro eso. Y segundo, pues intentar ser el mejor, ¿vale? O sea, ser el mejor en ello y controlar mucho las inversiones, ¿no? Controlar mucho, bueno, esas primeras inversiones, pues que sean lo más viables posibles. Hay gente que arriesga menos y que, bueno, pues siempre va a poder tener esa capacidad de poder recuperarse si algo falla, ¿no? Y hay otros que arriesgan más. Y bueno, pues para los que arriesgan más, sobre todo tener un plan de viabilidad bien hecho, hacer muy bien los números y a partir de ahí, pues bueno, tomar la decisión, ¿no? Pero insisto, yo creo que el mundo del emprendimiento es una alternativa muy interesante. Creo que en nuestro país todavía nos falta un poquito, ¿no? Tener claro que esa es una opción muy buena. Yo por lo menos así lo entiendo. Y bueno, al final es lo que os digo, ¿no? O sea, conocer muy bien a nuestro cliente qué es lo que quiere, qué es lo que necesita para poder dárselo, hacerlo muy bien y equilibrar las inversiones. O sea, intentar que el riesgo pues tampoco sea desmesurado, ¿no?
Pues pedazo de consejo, me gusta. Sí. Espero que lo hayas apuntado, ¿eh? O sea, Yo lo he apuntado y además me he añadido también que ya que vamos a emprender, que tengamos también pasión, ¿no? Por ese nicho que hemos descubierto o alguien emprende desmotivado y sin sentir nada por el proyecto que va a hacer. Yo creo que no, yo creo que la pasión, no, además del no. dinero y el control y el generar, o sea, el generar necesidad, no, perdón, el detectar esas necesidades, el que sientas cariño por lo que estás haciendo, yo creo que también es importante. Efectivamente. Bueno, yo creo que lo es todo, ¿no? Lo decíamos al principio, ¿no? O sea, el hacerlo bien seguramente implica el tener esa pasión, ¿no? Bueno, ahora ya sabéis que bueno, aunque igual abro otro melón de otra hora, ¿no? Pero bueno, ahora ya sabéis que los jóvenes todos quieren ser influencers, ¿no? Bueno, yo creo que Sí. también intentar diferenciarse un poco, ¿eh? También intentar diferenciarse y buscar otras opciones, ¿eh? Que si todos hacemos lo mismo va a ser difícil. Y sobre todo informarse, que mucha gente se cree que lo de ser influencer o streamer es activar la cámara y ya está. Y eso no tampoco es, Efectivamente. Sí, tampoco es así. nos lo decís vosotros, ¿no? Que ganáis Bueno, dinero por nosotros vídeo, ¿no? Hoy ha sido un poco complicado, pero sí. Pero sí. Vale, pues Silvia, si te parece bien, pasamos al escenario. Lady Annie, por supuesto, antes de pasar al escenario con su pregunta de siempre, no necesitará a alguien en sus filas, ¿no? Mira, por ejemplo, Manel, Lady Annie es una streamer que juega videojuegos, pero también juega un videojuego de deporte, que tiene que hacer sentadillas y flexiones y El todo. Ring Fit, efectivamente. Claro, o sea, combinado con un videojuego. Quizás así como creadora de contenido para Valgo Consulting, pues no sé, quizás encaja. Por supuesto. Sin problema, podemos estar en contacto. Vale, pues chicos, si queréis pasamos con el escenario. Manel, no sé si sabes lo que es el escenario, pero lo explico rápido. El escenario son un total de 5 preguntas que le hacemos a todos los invitados después de haber realizado pues esta primera parte, ¿no? de la entrevista, o bueno, en su totalidad. Donde no tienes por qué explayarte si no quieres, pero te haremos preguntas a ver si... Bueno, si te pillamos, si no te pillamos. Bueno, ya se verá, ¿no? Te hacemos unas preguntillas y tú las respondes como veas. Y chicos del chat, no os olvidéis, y a todos aquellos que nos están escuchando, que después del escenario os presentaremos al invitado de la semana que viene, que también hay uno, por supuesto, como todas las semanas, fieles que somos. ¿Estás preparado, Manel? Sí, venga, adelante. Primera pregunta. ¿Dónde ves la industria, en este caso de los esports, dentro de 5 años? Bueno, yo creo que dentro de 5 años tampoco creo que haya muchos cambios, no creo que haya muchos cambios, pero sí que veo muchos cambios en un poquito más de tiempo. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que evidentemente va a evolucionar y se van a intentar seguir profesionalizando los equipos, se van a ir profesionalizando las competiciones, a ver cómo se puede gestionar, ¿no? Este tema, ¿no? Incluso con los operadores y con los propietarios. Pero sí que veo cambios interesantes un poquito más a medio plazo, pero más que nada por el formato. Yo creo que el formato va a cambiar. Yo creo que el formato va a incorporar sobre todo elementos tecnológicos, ¿no? Y los Exer Games van a tener una importancia importante. Vale. Y valga la redundancia, ¿eh? Me gusta. ¿Le cambiarías algo a la industria o le añadirías algo porque tiene alguna carencia que tú detectas? Bueno, yo creo que sí, yo creo que aquí falta un poco lo de siempre, ¿no? O sea, falta que realmente se sienta en industria, que yo creo que sí, ¿no? Pero que realmente den pasos adelante, que intenten de alguna manera agruparse. Esto es lo más difícil, ¿no? En una organización, una estructura joven, ¿no? El hecho de organizarse, de dar un paso, de posicionarse, de intentar buscar cómo organizarse, que no digo que no lo estén haciendo, pero sí que creo que eso es un poco lo que creo que debería, pues todavía falta, ¿no? Que todavía falta y que creo que poco a poco se podrá ir consiguiendo, ¿no? El tener esa propia, ¿cómo os lo diría, no? Esa propia identidad, ¿no? Un poquito más fuerte y dejar de lado, pues un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Añadirías algún actor más al ecosistema?
Bueno, yo creo que, a ver, al ecosistema de los eSports le falta los medios de comunicación, ¿no? En parte, ¿no? O alguna parte de los, Ese de los apoyo, medios ¿no? de Mediático. comunicación. Sí, sí, sí. Yo creo que le falta un apoyo mediático. Bueno, la comunidad educativa también creo que es muy importante, creo que sí que hace una buena labor, pero también podría continuar apoyando, entendiendo muy bien esto, ¿no? Y insisto, no digo que no se haga, sino simplemente es potenciar, Ujú. porque también ayudaría mucho y bueno, pues a partir de ahí, pues bueno, a seguir creciendo, ¿no? Vale. Ujú. ¿Tienes algún referente a quien admires en la industria de los eSports? Bueno, a ver, lo que pasa que es que los juegos que yo juego o que me gustan, no sé si hay muchas competiciones, hay algunas, pero que son los de estrategia, ¿no? Los RTS creo que se llaman. Sí. Y, Ujú. y bueno, pues son más de mi época, ¿no? Pero bueno, entonces tengo alguna referencia, tengo algún jugador de esos, pero bueno, tampoco son los grandes eSports, ¿no? Que Da conocemos. igual, pero todo sirve. ¿Cómo qué juegos son? ¿Nos das algún ejemplo? ¿Age of Empires o...? Sí, por ejemplo, ¿Ah? Age of Ujú. Empires con Tatu, que es el Juegazo. mejor, ¿no? Tato, ¿no? Ujú. Es el jugador más representativo de nuestro país, aunque hay otros, ¿no? Eh, pero sí, sí, me gusta. Y cuando puedo, pues juego. Súper. Última pregunta, Manel. ¿Crees que alguien o algo, ¿no? debería de, pues no sé, tomarse un descanso en la industria, irse de vacaciones, en plan unas buenas vacaciones, ¿no? Que dices tú, ¡guau! ¡Qué buenas son estas vacaciones! No, qué largas, ¿no? No lo echo de menos. No, pero ¿crees que hay alguien o algo que eso debería de hacer una pequeña pausa? Bueno, a ver, yo creo no sé cómo decir, ¿no? Pero todo aquello que obligue, ¿no? Todo aquello que obligue o todo aquello que porque sí tenga que ser así, pues creo que quizá debería descansar un poco, ¿no? O sea, a veces es mejor que las cosas fluyan, a veces es mejor que los que realmente saben o los que realmente forman parte del sector decidan, evolucionen, crezcan y que fluyan y a partir de ahí que se desarrolle el sector como se tenga que desarrollar, pero quizá pues agentes externos o que no conocen muy bien dónde se están metiendo, quizá lo mejor es que lo que dices tú, que se vayan a la playa y se tomen un descanso y que dejen fluir tranquilamente lo que tenga que pasar, ¿no? Y lo que tenga que suceder. Ok, súper. Y ya una última pregunta, Manel, ajena al escenario, pero es así como una pequeña cosa que tenemos nosotros. A todos los invitados que vienen, antes de que ellos mismos también puedan ver quién es nuestro invitado de la semana que viene, les pedimos que, sin saber quién es esa persona, le recomienden una serie o una película para nosotros decírselo en el próximo programa. Por ejemplo, la semana pasada, José, de la eSquad Academy, sin saber que venías tú, te recomendó la película Más allá de los 2 minutos infinitos. Oh, es verdad. No sé si la has visto, si te suena. Más allá de los 2 minutos infinitos. Sí. No, no. No, la verdad es que No te cuando lo preocupes que dijo, no eres el único. a nosotros tampoco nos sonaba, pero sí, se lo pedimos sin saber él que ibas a venir hoy. Así que, pues a ti te pedimos lo mismo. Sin saber quién viene la semana que viene, qué película, qué serie has visto recientemente o que sea tu favorita, le quieres recomendar al próximo o Bueno, próxima. sí, claro que sí, aparte que me sabe mal porque hace creo que un par de semanas acabó ya el capítulo, acabó el último capítulo de la serie y haciendo honor a vuestra música introductoria, pues hombre, este es el camino, ¿no? El Mandaloriano. O sea, yo creo que, Mandalorian. Muy claro, bien. claro, Mandaloriano. Yo creo que Mandalorian tiene que ser es una buena serie. Me ha gustado, bueno, y hay ¿Eres otras, fan de ¿no? Star Wars? Sí, 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 sí. ¿Te gustó el Ah, bueno. vídeo promocional tuyo? Me ha gustado mucho, sí, sí. Bien, me Muy, alegro. muy épica, además. Aparte que esa banda sonora es la de Force Awakens y Sí. bueno, me encanta esa música. Es una pasada, Yo sobre soy todo más. el aspecto épico. Sí, fijaros que a mí, cuando me preguntan por músicas y tal, yo siempre digo bandas sonoras. O sea, escucho más bandas sonoras que quizá
grupos musicales, ¿no? ¿Por qué? No sé, porque igual también es por hacer algo diferente, ¿no? O sea, No, y porque expresan también emociones o sensaciones así, no sé. Esa, por ejemplo, y la de Marvel también, la icónica, ¿no? De Marvel's Universe, ¿cómo se llama? De Infinity War, donde aparece Iron Man. Pues eso te llena de todo, ¿sabes? Entonces, Sí, no, hay bandas sonoras muy buenas, ¿no? Incluso la de Juego de Tronos, la primera temporada. por Es supuesto. buenísima, ¿no? Por Y supuesto. bueno, incluso de juegos, ¿eh? Incluso de juegos, ¿eh? Hay un juego que se llama Anno 500, 1800, creo que es el único, el último, 1810, creo. La banda sonora es buenísima, o sea que hay muchos juegos también, con bandas sonoras muy buenas. Perfecto. Sí, eso es verdad. Pues, Hay muchos juegos que son brutal. nos apuntamos de Mandalorian para el o la siguiente invitada que venga. Y Manel, esperamos que te hayas sentido igual de cómodo que nos hemos sentido nosotros. Esperamos que las preguntas que te hayamos hecho, pues bueno, no hayan sido tan tricky como digo yo, ¿no? Tan comprometidos así, y que por lo menos hayas disfrutado de este espacio en el que has participado. Bueno, pues qué deciros, o sea, gracias a vosotros por ser valientes. Esto también es emprender, aunque no lo parezca, pero sí, lo es. Y es cultivar también vuestra marca personal, es daros a conocer. Bueno, para mí es un placer poder apoyaros, para poder también compartir este ratito con vuestros seguidores. Y nada, es un placer. Ojalá pues coincidamos pronto de nuevo, ya sea en lo virtual o en lo presencial. Así que nada, sin problema. Muchísimas gracias, Manel, por tu tiempo. Pues Manel, te vemos ahora. Despedimos el programa y seguimos hablando, ¿vale? Venga, un placer. Venga, chicos. Silvia. Ay, bueno, solo algún día, haremos un programa de 60 minutos clavados, ¿eh? Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabes? Si es que luego... Si yo creo que esto es lo guay, ¿sabes? Lo de siempre, ¿no? Lo que siempre decimos. Quedarte con las ganas de más. Te quedas con las ganas de más y luego te quedas con las ganas de decir, coño, ¿y ahora quién viene? Porque claro, me han puesto esto encima de la mesa, descubro y me llenan la cabeza de nuevas informaciones. ¿Qué viene ahora, no? Claro, es que al final siempre es curioso porque traemos un invitado que todos son igual de grandes, pero dejan siempre el listón muy alto para el programa de la semana que viene, Sí, y el de la después y el de la de después. Sí. Entonces, y en temas audiovisuales también, chicos. Os digo que en temas audiovisuales también, bueno, es un challenge, bueno, ¿sabes? Pero va bien. Es un challenge, pero yo creo que van saliendo y vamos, será por ideas. Sí, será por eso ideas. está claro, eso está claro. Pero bueno, Iñaki, tengo muchas ganas de enseñarle a la gente del chat la persona que viene la semana que viene. Yo tengo muchísimas ganas. Para mí es una persona muy especial por quién es, ¿no? Y por lo que hemos hecho. Así que, Silvia, le doy ya. Daré ya, sí. Le doy. Vale, pues chicos, aquí tenéis al invitado de la semana que viene. Efectivamente, chicos, como podéis observar, al fin, tenemos aquí, o tendremos aquí, al gran Marcos Antón, a esa persona, a ese crack del que a la tanto... que siempre nos hemos referido, que siempre estamos hablando Marcos, y pues finalmente, gente, vais a conocer a Marcos. Sí, ya, no, es que ya estábamos cansados de tanto nombrarlo, hemos dicho, venga, pues ya está.
Nada, deciros rápidamente, Marcos es doctor en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, es autor de la primera tesis en español sobre deportes electrónicos y fue el primer premio nacional fin de carrera y premio Complutense a áreas científicas. Aparte es profesor del máster de gestión de eSports en la asignatura de evolución y estructura de la industria, ha sido director del máster en marketing digital y analítico después de que nosotros saliésemos de nuestra edición, mientras que fue director, no aún, de ese máster en gestión de eSports. Hay una consultoría por ahí detrás también. Es una bomba de relojería ese hombre. Es Y luego también escribía para el Marca Gaming a veces, ¿no? Efectivamente, Mochuelo estuvo diciendo por aquí arriba, por eso escribimos una cosilla determinada con respecto a los medios de comunicación. Y efectivamente estuvo presente y creo, no sé si está presente todavía en Marca, escribiendo acerca de deportes electrónicos. Eso es algo que hablaremos con él la semana que viene. Os pongo la imagen otra vez, chicos, pero hablaremos con él la semana que viene, el 11 de mayo a las 8:30, igual que hoy. La verdad, gente del chat, será una entrevista, digamos, un poco especial, porque sí que no va a ser tanto entrevista y va a ser un poco más como charla. Marcos es una persona que sabe mucho sobre ambas industrias, tanto la de eSports y de videojuegos, pero viene más con el fin de hablar con nosotros y tener un debate y no tanto hablar de su carrera y trayectoria, que también la cubriremos, pero va a ser otro enfoque. Podemos decir que puede ser un programa especial, ¿no? Entre nosotros y eSports. Sí, yo diría que también es una actualización, ¿no? Nosotros estuvimos hablando en el capítulo 0 de, bueno, de qué es un ecosistema, qué agentes existen, qué son los eSports, tanto para Silvia como para mí, ¿no? Ese tipo de cosas. Y yo creo que con Marcos vamos a hacer, bueno, no vamos a hacer una especie de capítulo 0, pero como dice Silvia, vamos a hacer un capítulo especial en el que seguramente tocaremos esas preguntas, seguramente de un modo, bueno, un poquito rápido. Y aparte también, pues, sufriremos esa actualización que yo creo que todos las estamos deseando con respecto a, y os vuelvo a poner la imagen otra vez, con respecto a... Así que, gente del chat, nos disculpamos ya de antemano porque probablemente esta entrevista sí que dure más de una hora. Eso. O sea, ya... Sí, yo creo que más de media va a durar más de 45 minutos seguramente. Y Marcos, si nos estás escuchando, nos estás viendo, ya... Vamos, sí. Prepara que calienta. O sea... Efectivamente. Aparte, ya os digo, para nosotros Marcos es una persona muy especial por todo lo que hemos pasado con él. Fue profesor nuestro, pero también fue el director del máster que estudiamos. Siempre veló mucho por nosotros, los estudiantes, y siempre ha mantenido el contacto con nosotros. Y bueno, pues para nosotros lo consideramos una eminencia en eSports y nos hace mucha ilusión tenerle con nosotros. Sí, se ha preocupado muchísimo por nosotros desde el minuto 0, tanto dentro como fuera de su asignatura, tanto dentro como fuera del máster. Y creo que merece un espacio, como dijo Silvia, incluso como capítulo especial en este programa. Así que, chicos, muchas gracias a todos los que habéis participado en el chat y que habéis estado presentes. Muchas gracias a todos aquellos que os lo veis en diferido, que sé que sois muchísimos, así como a aquellos que nos escucháis por Spotify. Y nada, Silvia, Iñaki, pues aguantar el hype hasta la semana que viene. Os echaré de menos a todos y bueno, un placer, como siempre, haber compartido este jueves con todos y todas. Muy buenas noches, chicos, y hasta la semana que viene. Chao. Adiós.